Este señor, ¿quién es? Ese es el rey Salomón. ¿Qué le pasó al rey Salomón? Que era un rey muy bueno, porque era el rey de Israel, y Dios lo había elegido, y era el hijo de David, y sin embargo, y era un hombre muy sabio, y sin embargo, al final de su vida, pues como tuvo unas mujeres extranjeras que tenían otros dioses, pues las mujeres estas le obligaron, bueno, le obligaron, como la obligan las mujeres a los hombres, ¿no? Pues a rendir culto a otros dioses. Y eso es lo que Dios le reprochó al final de su vida, que el hombre cayó en la idolatría, en adorar a otros dioses, ¿vale? Por influjo de sus mujeres. Para que veas. ¿Vale? Este es el rey Salomón, vale, lo quitamos. Entonces, en definitiva, en el libro del Éxodo es donde viene eso, que Dios es el Señor y no tendrás otros dioses. Las tres virtudes que exige el primer mandamiento, pues son, ya las hemos visto, fe, esperanza y caridad, ¿vale? La fe que cree en Dios, ¿vale? ¿Y qué cosas van contra la fe? Pues contra la fe va la duda voluntaria. ¿Qué es la duda voluntaria? Pues la duda voluntaria es no una duda cualquiera. Si tú una cosa no la sabes, tienes que dudar, lógicamente. No sé si hoy es lunes o miércoles, ya no sé qué día vivo, pero si sabes que es miércoles, no tienes por qué dudar, ¿no? No deberías, pues eso, voluntariamente poner en duda. ¿Y si en realidad no fuera miércoles y tal? Pero sí, hombre, si es miércoles ya sabes qué tal, ¿no? Lo miras en tu ordenador, ¿vale? Pues igual, dudar sobre Dios cuando tenemos suficiente noticia, Dios nos ha contado suficiente sobre Él, no tenemos, digamos, derecho a dudar voluntariamente. Eso es un pecado. Contra la fe, ¿vale? Porque la fe es el conocimiento de Dios. No puedo dudar sobre el que conozco porque Dios me lo ha contado, ¿no? Otro pecado contra la fe es la incredulidad, el no creer. A pesar de que tengo argumentos, tengo datos para creer, sin embargo no quiero creer, no creo. En ese sentido, o sea, no es el que no cree porque no sabe, sino el que sabiendo las cosas no quiere creerlas, ¿no? Se resiste a creer, eso es incredulidad, ¿vale? Eso sí es pecado. ¿Qué es herejía? Herejía en sí mismo no tiene por qué ser un grupo, porque como digo es un pecado personal, sí. Lo de grupo sería más bien cisma. Herejía es no aceptar una verdad concreta sobre la religión. No es incredulidad, hemos dicho, incredulidad es no aceptar a Dios, no aceptar, no creer en absoluto. Pero herejía es creer una cosa que es contraria a la verdad. Por ejemplo, creer que la Virgen no es virgen o que no fue virgen, o creer que la Virgen, decir que la Virgen no está en el cielo, o decir que no existe el infierno, o lo que sea, ¿no? O decir que el Papa no tiene derecho a mandar en la Iglesia. Eso serían herejías porque va contra la verdad que Dios nos ha revelado, ¿no? ¿Entiendes? Eso es herejía. Es decir, una cosa que es contraria a la verdad. Es profesar afirmar algo contrario a las verdades fundamentales de la religión. Es decir que Dios no son tres, sino cinco personas. O decir que Dios solo es una persona, ¿no? O que Jesucristo no es Dios. Todo ese tipo de cosas, afirmaciones que van contra las verdades que nos ha revelado Dios en la religión, ¿vale? Bueno, eso es herejía. Más cosas tenemos aquí. Más pecados contra la fe. Pues la apostasía. La apostasía es abandonar la fe. Es decir, yo me voy de la iglesia. Ya no quiero ser católico, entonces, pues eso. Puede ser real que uno deja de ir a la iglesia, que uno deja de creer o deja o puede ser incluso formal, que uno va y se apunta en un registro de los que han dejado de ser cristianos, ¿no? Que a veces lo hacen en algunos lugares, ¿no? Apostatar públicamente, ¿no? Decir públicamente que uno ya no es católico, ¿no? Y el cisma, ¿cuál es el cisma? ¿Qué significa cisma? A ver, cisma significa separación, corte, ¿no? Un cisma, ¿eh? Un cisma significa cortar, separar. Entonces, cisma es separarse de la iglesia, formar un grupo aparte, ¿no? Pero es parecido a la herejía, pero no siempre que hay una separación dentro de la iglesia es por motivo de herejía. Por ejemplo, los protestantes sí se separaron de la iglesia católica por un cisma, porque pensaban cosas distintas. Decían que no, que el Papa estaba corrupto, que el Papa no valía, que no tenía que haber Papa, etcétera, y otras cosas, ¿no? Pero bueno, entonces tú puedes, a partir de una herejía, separarte, hacer un cisma, hacer un grupo, pero también puede ser una herejía y tú eres ser un individuo. La herejía simplemente es afirmar algo contrario a la fe. En cambio, cisma es separarse, digamos, de la disciplina de la eclesiástica, separarse formar un grupo aparte. Entonces, por ejemplo, como digo, las iglesias protestantes son iglesias que además de cismáticas son heréticas en el sentido de que no comparten la verdad total de la iglesia. Pero, por ejemplo, la iglesia ortodoxa pues una iglesia que se separó del catolicismo en el año 1054, pero se separó
por motivos, porque se pelearon y se separaron, pero siguen pensando igual que la Iglesia Católica. Bueno, había una pequeña disputa acerca del Espíritu Santo, acerca de si el Espíritu Santo procede del Padre solo o procede del Padre y del Hijo. En realidad, todos sabemos que procede del Padre y del Hijo, pero como el credo al principio decía que procede del Padre, pues los ortodoxos no querían cambiar e incluir la palabra que procede también del Hijo. Pero bueno, eso es un matiz. Lo importante es que teológicamente, digamos, en el fondo piensan igual, pero se separaron por eso, por enfadarse. Eso es cisma, ¿vale? Todos esos son los pecados contra la fe. Ahora vemos, pecados contra la esperanza. Los siguientes serían estos. Contra la esperanza tenemos dos pecados. Desesperación y presunción, ¿vale? La esperanza, que es el confiar en llegar a ver a Dios, ¿no? Y en confiar en que nos va a ayudar. Pues contra eso puede ser la desesperación, si yo no voy a ir al cielo, me voy al infierno porque estoy perdido, yo soy un desastre, eso es desesperación, es un pecado contra la esperanza. Pero también la presunción de decir, va, yo para qué voy a ir a misa si yo ya soy bueno, yo no necesito confesarme, yo ya me confieso con Dios, yo sé, si con ser bueno, a mí la iglesia no me tiene que decir nada, porque total, si yo ya sé lo que quiero, yo ya soy bueno. Eso es presunción, presumir que uno ya se va a salvar con lo que ya está haciendo, yo ya estoy salvado, si al cielo vamos a ir todos y tal. Eso es presunción. Y contra la caridad, los pecados que van contra la caridad, como digo, aspecto positivo del mandamiento, amar, tienes que amar a Dios. Aspecto negativo, lo que suponga no amar a Dios, que serían estos pecados que vienen aquí. La indiferencia, decía, a mí me da igual la religión, ¿qué más da? Todas las religiones son iguales, y da igual. ¿Qué más da lo que hagas si Dios te va...? No. Bueno, indiferencia, ¿no? No amar, pensar que las cosas de Dios no van conmigo, a mí la religión no va conmigo, pues es un pecado, ¿no? La indiferencia. La ingratitud, la ingratitud es lo mismo, Dios me ha salvado y yo veo un Cristo y paso y no me conmuevo, ¿no? Me he enterado que Dios ha muerto por mí, se ha dejado crucificar y me da igual, ¿no? Yo, ¿qué más da? Bueno, pues muy bien, estupendo. A mí que la gente muera por mí, claro, es lo normal, ¿no? La tibieza es sí, yo sigo a Dios, pero lo sigo de una manera tibia, ¿no? Sin verdadero interés, sin cariño, ¿no? Pues eso. El acostumbrarse, ¿no? La tibieza, el quiero a Dios, pero también me quiero a mí mismo, quiero otras cosas, ¿no? La pereza, bueno, la pereza todos sabemos lo que es, ¿no? Pereza o indolencia espiritual, pues él no está dispuesto a hacer sacrificios por vivir la religión, ¿no? Y el odio ya sería el extremo de que yo sí sé quién es Dios y sé lo que debo hacer, pero le odio, ¿no? Me he enfadado con Dios. Esto es más raro, pero también puede pasar, ¿no? Y de hecho pasa, ¿no? Hay gente que realmente odia a Dios. Un ejemplo, pues me acordaba ahora de Lenin, ¿verdad? El famoso Lenin de la Revolución Rusa. Pues Lenin parece ser, porque yo tampoco le conocí mucho, no fuimos grandes amigos, pues parece ser que su hermano fue ahorcado o fusilado por rebelarse contra el zar, contra el rey, y Lenin no solamente se enfadó contra la monarquía, sino que se enfadó contra Dios y a partir de entonces juró odio a Dios y yo qué sé, y pisoteó un crucifijo, típicas cosas que dices, jo, esto es irracional, un tío ya que una cosa es que pasa de la religión y otra cosa es que empiece ahí a romper crucifijos y cosas de esas ya que muestran odio, ¿no? Vale. Bueno, siguiente pregunta, 443. Bueno, pues esto simplemente es una referencia a otro lugar de la Sagrada Escritura donde aparece el primer mandamiento, que en concreto está citando a otro libro que es el Deuteronomio, el libro del Deuteronomio, que también es del Antiguo Testamento, donde dice adorarás al Señor tu Dios y solo a Él le darás culto. Pero el que lo está diciendo en este otro libro, que es Mateo, es Jesucristo. O sea que el propio Jesucristo citó el primer mandamiento y curiosamente lo citó hablando con el diablo. Cuando el diablo le tentó, ¿verdad? Jesucristo no negoció con el diablo le ofrecía que si le adoraba, ¿le haría qué? ¿Quién se acuerda? ¿Qué le prometió el diablo en las tentaciones a Jesús? Si me adoras, ¿qué haré? ¿Cómo se llama la montaña que hay en Barcelona? Una montaña muy famosa desde la que se ve Barcelona. ¿Quién sabe cómo se llama? Se llama el Tibidabo, que hay un parque de atracciones y hay un templo expiatorio. Se llama el Tibidabo. ¿Y qué significa Tibidabo en latín? Tibidabo, dabo es te daré a ti. Daré, tibi, a ti, daré. Dabo, dar, dabo es futuro. Tibidabo es en latín lo que le dijo el diablo a Jesús. Dice que, cuenta el Evangelio, que cuando Jesús estaba ayunando en el desierto, el diablo le llevó a una montaña muy alta y desde ahí le mostró todos los reinos de la tierra. Y le dijo, si me adoras,
te daré todo esto que ves, todos estos reinos te los daré si me adoras, ¿no? Tibidabo, entonces por eso los catalanes ¿eh? piensan que, como son tan, bueno, es una broma, ¿no? Pues piensan que lo que le enseñó el diablo a Jesucristo fue Barcelona, ¿no? Que le enseñó Cataluña, ¿no? Que le enseñó, le subió a ese monte y desde ahí le enseñó, esto es como lo mejor de la tierra, ¿no? Aquí, si me adoras, te daré esto, ¿no? Todo esto que ves aquí, te daré Barcelona. Por eso le llaman a ese monte el Tibidabo, porque se ve toda Barcelona desde ahí, ¿no? Bueno, pues ¿qué le contestó Jesucristo al diablo? Pues le dijo, le citó la Biblia, le citó el Antiguo Testamento, el Deuteronomio, donde dice solamente adorarás a tu Dios, ¿no? Solamente adorarás a Dios, ¿no? Eso es el motivo de que os haya puesto esta cita, ¿no? Adorarás a tu Dios y solo le darás culto. Es el primer mandamiento, ¿vale? Bueno, 444. Vale, pues de aquí he sacado dos preguntitas, ¿no? Dos preguntitas sobre la búsqueda de la verdad, ¿no? El derecho a la verdad religiosa. Bueno, pues aquí tenemos, bueno, ¿a quién recordó Jesús el mandamiento? Adorarás al diablo, ¿no? ¿Cómo se garantiza el derecho a rendir culto a Dios? Pues el derecho a rendir culto a Dios no se garantiza pues obligando a la gente a ir a misa, ni obligando a estudiar religión. El derecho se garantiza reconociendo el derecho de buscar la verdad, ¿no? De buscar la verdad sobre la Iglesia y sobre Dios, ¿vale? No por garantizar la libertad de opinión ya se está garantizando el derecho a buscar a Dios. Sí, la libertad de opinión es un derecho importante, ¿no? Pero, por ejemplo, hay países como Francia donde se incluye dentro del derecho a libertad de opinión, pues el derecho a blasfemar. Ahí es más que nada una cuestión de orden público, es decir, que ofendes a la gente se enfada y se puede montar un pollo, ¿no? Pero también, tampoco lo contrario es válido, tampoco vale decir, como la religión es importante para las personas, pues vamos a prohibir que se discuta sobre religión, ¿no? O vamos a prohibir que, yo qué sé, o garantizamos, o vamos a prohibir que se ofenda a los sentimientos religiosos. Bueno, pues eso pasa en España, por ejemplo, que hay una ley que prohíbe ofender los sentimientos religiosos. Como también hay, en general, no se debe incitar al odio, claro. Pues en ese sentido se entiende. Pero eso no tiene que ver con el derecho a la libertad religiosa. Eso tiene que ver con el orden público, de que no hay que incitar al odio y por tanto pues hay que prohibir que la gente incite al odio religioso y tal. Eso de acuerdo, pero eso no es lo importante para conocer a Dios. Lo importante es que la gente tenga acceso a la verdad, que la gente pueda buscar la verdad libremente, que no se le fuerce a hacer nada, ¿no? Otra cosa sobre la dignidad material religiosa es que no se puede obligar a las personas, hemos leído, a obrar contra su conciencia. Esto es importante. Es decir, que está mal que el Estado prohíba una religión o que prohíba, pero tampoco la puede obligar, tampoco puede forzar. Entonces ahí sí hay momentos en que se ha perseguido a la Iglesia, se persigue a la Iglesia pues por odio, por lo que sea, y se prohíbe el culto, se prohíbe. No se puede prohibir, tiene que haber libertad de culto, la gente tiene que poder rezar cuando quiera y donde quiera, ¿no? Ahora, lógicamente dentro del orden público y sanitario. Ahora, por ejemplo, con el orden sanitario, pues no se permite que la gente se junte para rezar, pero tampoco se permite que se junte para beber, ¿no? O para comer o celebrar una comida, ¿no? Por lo tanto, la religión está sometida a las mismas reglas sociales normales, pero en condiciones normales no se puede prohibir que la gente haga lo que su conciencia le pide, siempre y cuando, como digo, no vaya contra el orden público. Lo que no vale es decir que hay que garantizar que todo el mundo pueda hacer lo que su conciencia le pide. Es diferente. Una cosa es, no puedes forzar a una persona a obrar contra su conciencia, por ejemplo, no puedes prohibirle rezar, no puedes obligarle a insultar a Dios, hacer una blasfemia, ¿verdad? Venga, o dices que una blasfemia, o te cagas en tal, o te mato. Pues no puedes, ¿no? O sea, no se debe hacer. Y un mártir es una persona que está dispuesta, prefiere morir antes que pecar, ¿no? Antes de que le fuercen a pecar, ahí contra su conciencia, prefiere que le maten, prefiere ser ejecutado antes que hacer algo que va contra su religión, que va contra Dios, que es ofender a Dios, que es atacar ir contra la verdad, decir una mentira o hacer un pecado grave, ¿no? En cambio, eso no quiere decir, sin embargo, que se deba permitir que todo el mundo haga lo que su conciencia le diga. A veces hay que decir, ojo, muy bien, yo no te obligo a ir contra tu conciencia, pero tampoco te permito hacer ciertas cosas que tú dices que tu conciencia. Caso concreto, pues el islamismo radical, ¿no? No es que dice el Corán que a la mujer que no sé qué hay que pegarle. Bueno, pues yo no puedo permitir que una persona pegue a su mujer. Entonces no vale decir, no, como dice el Corán, hay que permitir que la gente pegue a sus mujeres. No, pues no. Está prohibido pegar a las mujeres. Entonces, no es que mi conciencia me dice, bueno, pues tu conciencia te dice, pero yo no te lo permito, ¿vale? Yo no te voy a obligar a ir
digamos, actuar en contra de tu conciencia, pero no te voy a permitir ciertas cosas, ¿se entiende? Ahí es un poco esa frontera libre de decir, vamos, de frontera peligrosa, no, peligrosa, difícil a veces de distinguir, ¿no? Decir, bueno, una cosa es que yo no puedo prohibir cosas legítimas que la religión pide, pero otra cosa es que hay cosas que realmente son abusos y que yo tengo que frenar. Lo que pasa es que a veces a muchos les pasa lo que pasa aquí con el Quijote, ¿verdad? El Quijote aquí de repente le dio por atacar una procesión de gente que se iba flagelando. Es decir, entonces, a veces hay muchos políticos que creen que toman a la religión como un enemigo, que creen que la religión siempre es un abuso, que la religión va contra la libertad humana. Bueno, pues ahí el hombre está mal de la cabeza ese político, ¿no? Pero la religión bien entendida nunca va contra la libertad, nunca supone un abuso, nada de eso, ¿no? Entonces, digo, hay que tener, pero efectivamente puede haber casos en los que a veces se abusa pero hay que comprender que nadie puede, una conciencia bien formada nunca puede pedir cometer un crimen. He puesto antes el ejemplo de pegar a las mujeres en el Islam vamos, en el Islam, sí, en ciertas interpretaciones, o incluso en el Islam también se condena con pena de muerte el abandono de la religión. Si tú te vas en algunos países islámicos, si dejas el Islam y te conviertes al cristianismo, pena de muerte, ¿no? O ofender supuestamente al Corán, en algunos países como Pakistán, pues existe la ley de la blasfemia que castiga con pena de muerte el romper un Corán, por ejemplo. Si rompes un Corán te pueden acusar de blasfemia y te pueden condenar a muerte, ¿no? Entonces, bueno, eso es un abuso. Evidentemente no podemos permitir que una persona diga, no, y es que como soy musulmán y tal, y me dice mi religión que al que se va, pues como mi hijo ha dejado la religión, le he matado. Y muy bien, no, pues no podemos permitir que se mate a la gente por cambiar de religión, ¿no? ¿Se entiende, no? Es decir, esos son abusos. Por lo tanto, la dignidad humana a la vez lo que exige es que no se puede forzar a alguien a ir contra su conciencia, siempre y cuando esa conciencia esté bien formada. Lo que no quiere decir permitir, por lo tanto no quiere decir permitir que todo lo que uno diga que eso dice su conciencia hay que permitirlo, ¿no? Bien, creo que se entiende, ¿no? Bueno, actitudes que van contra el primer mandamiento. Bueno, estos son pecados contra el primer mandamiento, pero que no son contra la fe, la esperanza o la caridad en concreto, sino contra el mandamiento de amar a Dios, ¿no? Contra el mandamiento contra la religión de tener un solo Dios, ¿no? Contra el mandamiento de tener un solo Dios, de dar culto solo a Dios, irían esto, el dar culto a varios dioses, que es el politeísmo, la idolatría, que es dar culto a cualquier cosa que no es Dios, lógicamente todo lo que se idolatra, eh, pero idolatría no solamente es tener un idolillo como en la antigüedad, sino idolatría también es pues eso, el estar pendiente del dinero, el estar pendiente del equipo de fútbol, de lo que sea, ¿no? De una forma exagerada, ¿no? La superstición, pues eso, el creer que mi vida está controlada por diosecillos, por espíritus, por astros, ¿no? El horóscopo, no sé qué, ¿no? Es que como hoy es jueves y Venus está junto con no sé qué, pues entonces me va a pasar cosas buenas, ¿no? Eso es superstición, ¿no? El horóscopo, todo eso, ¿no? Pensar que alguien me ha mirado, me ha echado mal de ojo, todo eso son tonterías porque nada de eso puede influir sobre nosotros. Y si puede influir, pues también Dios está ahí para ayudarnos, ¿no? O sea que no hay que pensar que hay diosecillos que nos controlan, ¿no? La irreligión, por lo que he dicho antes de no tener ninguna religión, no querer interesarse. El sacrilegio, ¿qué es el sacrilegio? Es el tratar mal las cosas sagradas. Pues sacrilegio es, por ejemplo, eso, ¿no? Sacrilegio es o pegarle a un cura, ¿no? Maltratar las cosas sagradas o las personas sagradas. Pues pegar a una persona sagrada, a un cura, a una monja, pues es un sacrilegio, ¿no? Pero también sacrilegio, pues es, pues eso, quemar una iglesia o hacer yo qué sé, hacer cosas indignas en un lugar de culto, o romper un altar, o romper un objeto de culto, o tirar un cáliz por ahí, yo qué sé, en fin, sacrilegios. Simonía es comprar o vender las cosas sagradas, comprar un cargo sagrado, es querer influir con dinero, digamos, con dinero para que me elijan, para hacerme cura, ¿no? Pues compro ahí el cargo, ¿no? O obispo, tal, vender cargos eclesiásticos. El ateísmo es eso, el no creer en ningún Dios, o mejor dicho, creer que Dios no existe, ¿no? Pero claro, es pecado siempre y cuando uno tenga argumentos, haya podido, o sea, de buena fe, o sea, que haya rechazado los argumentos racionales y uno, a pesar de tener argumentos racionales, pues uno decida decir, no, pues yo no creo que Dios exista. Y el agnosticismo, que es la ignorancia, decir yo no sé, o sea, a pesar de tener, pero es la diferencia entre decir yo creo que Dios no existe, soy ateo, y el agnosticismo yo no sé si Dios existe, pero cuando es voluntario, lo que hemos dicho antes de la duda voluntaria, es decir, a pesar de que tengo razones para creer y para saber que Dios existe, pues sin embargo prefiero dudarlo, ¿no? Pues no sé, está. Bien,
Y luego el culto a las imágenes, pues saber que no es, ¿verdad? No es pecado, no es, por ejemplo, un pecado contra el primer mandamiento, pues el comprar o vender objetos sagrados, ¿no? O objetos o imágenes de culto o cuadros de la Virgen o cuadros de tal, eso no es necesariamente contra el primer mandamiento. Puede ser un abuso si uno convierte en un mercado una iglesia, pero el que haya que vender cosas no pasa nada. Y la última pregunta es: ¿el culto cristiano a las imágenes es idolatría? Pues no es idolatría porque Dios mismo, al hacerse hombre, se le puede retratar, tiene imagen, luego podemos venerar su imagen. Ahora bien, la imagen no la adoramos, la imagen nos sirve para adorar a Dios, ¿vale? Eso a pesar de que en el Antiguo Testamento Dios dijera que no debéis hacer imágenes mías, pero eso lo dijo primero porque él no se había hecho todavía hombre, con lo cual no podía haber imágenes que reflejasen la realidad de Dios hecho hombre, y segundo, pues porque el hombre tiende a adorar la imagen en vez de aquello que la imagen representa. Entonces, en el Antiguo Testamento, habiendo pueblos que adoraban imágenes de diosecillos, pues Dios no quería que le confundieran a él con un diosecillo. Entonces no quería que le hicieran imágenes parecidas a las imágenes que se hacían de otros dioses. De hecho, cuando el pueblo de Israel se pone a hacer imágenes, pues hacen una imagen de un becerro, ¿os acordáis, no? Cuando Moisés se va a hablar con Dios, el pueblo ya se desespera y le pide a Aarón que les haga una imagen de un dios para adorarlo, ¿no? Y se hacen un becerro, ¿no? Pues entonces Dios no es un becerro, ¿no? Dios en todo caso se ha hecho hombre, ¿no? Entonces a Dios como hombre sí lo podemos representar como hombre, porque sí se ha hecho hombre. Bueno, pues nada, nos vemos. Adiós.